Ya, el 10, ¿verdad, jóvenes? Todavía no lo realizamos, ¿es así? No, profe, aún no lo realizamos. Ya, en todo caso, miren, se trata, ¿no es cierto?, de un experimento, dice, para determinar el peso atómico del estaño. Ya, eso dice, ¿no es cierto? Entonces, pues para esto se ha tomado una muestra de 3,7692 gramos de cloruro de estaño 4, ¿verdad? Ya. Hemos tomado esa muestra, ¿no es cierto? Como les decía, 3,7692 gramos de cloruro de estaño 4 o cloruro estánico, según la nomenclatura tradicional. Ya. De alguna forma, ¿no es cierto?, se ha logrado separar el estaño de este cloruro de estaño y me da que es 1,717 gramos, ¿no es cierto?, de estaño. Ya. Entonces, fácilmente, ¿no es cierto?, conozco la masa del cloruro de estaño 4, conozco la masa, sí o resto, ¿no es cierto?, 3,7692 menos 1,717, voy a tener la masa de cloro, ¿verdad? La masa de cloro en el cloruro de estaño 4. Ya. Tengo la masa de cloro, conozco el peso atómico del cloro, dice que es 35,453. Entonces puedo determinar, ¿no es cierto?, fácilmente los átomos gramos de cloro en el cloruro de estaño 4. Ya. Como conozco la fórmula, ¿no es cierto?, de este cloruro de estaño 4 y conozco los átomos gramos de cloro, puedo pues relacionar de alguna manera y obtener ahora los átomos gramos de estaño, ¿verdad?, presentes en este cloruro de estaño 4. Ya. Y entonces, miren, ya tengo los átomos gramos de estaño, ¿ya? Tengo, ¿no es cierto?, la masa de estaño. Pues fácilmente despejo ahora el peso atómico del estaño. Y así es, ¿no es cierto?, cómo se resuelve, pues, este ejercicio, ¿sí? Ya. Entonces, miren, ahí está, ¿no es cierto? En la parte superior de la pizarra, pues, pueden ustedes observar todo el procedimiento que les acabo de describir, ¿verdad? Tengo, pues, el cloruro de estaño 4, ¿verdad? Ya. Entonces, primero, como les decía, pues voy a obtener la masa de cloro. Ya. ¿Cómo obtengo la masa de cloro? Restando la masa de cloruro de estaño 4 menos la masa de estaño. Ya tengo, ¿no es cierto?, la masa de cloro. Ahora saco los átomos gramos de cloro presentes, ¿no es cierto?, en este cloruro de estaño 4. 2,0522 gramos de cloro por el peso atómico del cloro, ¿verdad? Simplifico y tengo 0,0579 átomos gramos de cloro, ¿verdad? Ya, pues aquí están, miren, los átomos gramos de cloro. Ya. Tengo los átomos gramos de cloro presentes aquí. Conozco la fórmula, ¿no es cierto? Me dice que por cada 4 átomos gramos de cloro en esta fórmula tengo yo un átomo gramo de estaño. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Un átomo de estaño y 4 átomos de cloro. Entonces eso es lo que hago, ¿no es cierto? Tengo los átomos gramos de cloro. Ahora por cada 4 átomos gramos de cloro yo tengo un átomo gramo de estaño. Y eso me da 0,0145 átomos gramos de estaño que están presentes, ¿no es cierto?, en 3,7692 gramos de cloruro de estaño 4. Ya. Entonces ahora sí, ¿no es cierto? Despejo, ¿no es cierto? Los átomos gramos es igual a la masa sobre el peso atómico. Despejo el peso atómico
para el estaño y me dice que es la masa de estaño para los átomos gramos de estaño. La masa de estaño es 1,717 gramos y los átomos gramos 0,0145. Y esto me da que el peso atómico del estaño es 118,65 gramos por átomo gramo. Ya. Así, jóvenes, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta respecto de este ejercicio? Ya. Entonces, continuemos, jóvenes. Ahora hagamos el 11. Ya, el 11, ¿no es cierto? Miren, el 11 dice que tengo 3 átomos gramos de cromo. De esa cantidad de cromo se parte. Y se va a combinar con un elemento Q y me da un compuesto, una sal binaria, ¿no es cierto? Cr2Q3. Ya. Este Cr2Q3 pues se trata con estroncio y dice que todo el Q se transforma ahora en SrQ, otro compuesto. Luego este SrQ, ¿no es cierto? Se combina, reacciona con sodio y todo el SrQ dice que ahora forma Na2Q. Ya. Todo el Q del SrQ ahora está presente en este compuesto Na2Q, una cantidad de 783 gramos. Ya, determine, dice, el peso atómico del elemento Q, si el peso atómico del sodio es 23. Entonces, miren, tengo, ¿no es cierto?, una cantidad inicial de muestra de cromo en este caso. Y realizando toda esta serie de experimentos, he llegado pues a obtener, ¿no es cierto?, una cantidad final, 783 gramos de este compuesto Na2Q. Ya. Siendo así, ¿no es cierto?, pues uno de los métodos, un camino que se puede seguir para resolver este ejercicio, pues es el siguiente. Ya, voy a partir de la cantidad inicial de cromo que conozco, 3 átomos gramos, ¿ya? Mediante factores de conversión, voy a tratar de llegar a obtener la masa de Na2Q con factores de conversión, ¿no es cierto? Como estoy, ¿no es cierto?, como en esta serie de experimentos, pues, ¿no es cierto?, estoy trabajando con elementos como el cromo, átomos gramos, como el elemento Q, pero también estoy trabajando con compuestos. Miren, el Cr2Q3, por acá hay otro, el SrQ, y finalmente, pues, hay otro compuesto, Na2Q. ¿Qué quiero decir con esto? Que en alguna parte, ¿no es cierto?, voy a tener que determinar el peso molecular de estos compuestos y para yo determinar el peso molecular de estos compuestos necesito el peso atómico de los elementos. Y justamente ahí es donde se va a introducir el peso atómico del elemento Q, que es lo que yo estoy buscando. Listo, entonces retomando la idea principal, ¿no es cierto? A partir de factores de conversión, pues voy a partir de 3 átomos gramos de cromo y voy a tratar de llegar a la masa en gramos de Na2Q. Ya. Y como yo ya conozco, ¿no es cierto?, la masa en gramos de Na2Q es 783, entonces puedo igualar. ¿Ya? Todos los factores de conversión que yo utilice voy a igualar a 783 gramos de Na2Q. Y de ahí, pues, se supone que fácilmente podré despejar el peso atómico del elemento Q. Ya, jóvenes, no sé si me entendieron, entonces tratemos de hacer esto que les acabo de describir.
¿Ya tenemos alguna respuesta, jóvenes? Profe, Sí. sale 128. Sí, 128 sale. Justamente ese es el peso atómico del elemento Q. Ajá. Ya. Entonces, miren, aquí está, ¿no es cierto?, lo que les decía. Ya, me da una cantidad de cromo, ¿no es cierto?, 3 átomos gramos. Y a partir de esta cantidad, mediante una serie de experimentos, se llega a obtener 783 gramos de este compuesto, ¿no es cierto?, Na2Q. Ya. Entonces, la idea, yo de lo que les decía es que a partir de esta cantidad de cromo, aplicando factores de conversión, lleguemos a obtener la masa de Na2Q. Una vez que hemos obtenido, pues podemos igualar porque yo ya conozco la cantidad de Na2Q que se formó. Ya, entonces en primer lugar, ¿no es cierto?, se combina cromo, el elemento cromo con el elemento Q para darme este compuesto. Y ahora este compuesto pues se combina con el estroncio y todo el Q de aquí primero, ¿no?, está aquí. Y luego todo el Q que está acá viene a este compuesto SRQ, ¿verdad? Ya. Ahora este SRQ se combina con sodio y todo el Q que está aquí ahora está acá. Ya. Entonces fácilmente, ¿no es cierto?, 3 átomos gramos de cromo. Voy a este compuesto. En ese compuesto me dice, ¿no es cierto?, que un mol de Cr2Q3 contiene 2 átomos gramos de cromo. Y ya tengo los moles de Sr2Q3. Yo lo voy a hacer paso a paso, ¿no?, hasta que ustedes pues adquieran un poquito de habilidad para resolver. Ahora en un mol, ¿no es cierto?, de este compuesto existe 3 átomos gramos de Q. Ya. Ahora vengo acá, ¿no es cierto?, a este compuesto. Todo el Q que está aquí está acá. Un átomo gramo de Q, más bien dicho, en un mol de SRQ, existe un átomo gramo de Q. Y ahora como que regreso. Este paso se puede omitir, por supuesto, ¿no? Ya, ahora hago al revés. En un mol, ¿no es cierto?, de SRQ existe un átomo gramo de Q, porque yo lo que necesito pues son los átomos gramos de Q, que finalmente están acá. ¿Ya? Y finalmente llego acá, ¿no es cierto? En un mol de Na2Q existe un átomo gramo o contiene un átomo gramo de Q. Y miren, hasta aquí he obtenido los moles de Na2Q, ¿ya? Ahora, ¿cómo paso, no es cierto?, de moles de Na2Q a gramos de Na2Q, que es lo que estoy buscando. Ya. Con el peso molecular, pues, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es el peso molecular de este compuesto? Es 2 sodios, 2 por 23, más 1 por X le voy a poner yo. X es el peso atómico del elemento Q que estoy buscando, ¿no? Y ya miren, justamente pues lo que les acabé de decir pues se cumple, ¿no? Ya. Y esto es igual, ya tengo gramos de Na2Q. Esto es igual a 783 porque esa cantidad sí conozco. Haciendo las simplificaciones del caso me queda que 4,5 multiplica a 46 más X y eso es igual a 83. Despejando X me da que el peso atómico del elemento Q pues es 128. Ya. Así, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta?
Profe, ¿y el 4,5 de dónde sale? El 4,5. ¿Dónde está 4,5? Aquí, Sí, es justamente todas las multiplicaciones Sí. que he realizado, ¿no? En el numerador y en el denominador. Son estas multiplicaciones hasta aquí, dividido para estas otras multiplicaciones del denominador, ¿no? Eso es. He simplificado toda esta expresión. Todo esto es simplificado, ¿ya? De ahí sale. Gracias, profe, ya entendí. Ya, entonces, ese peso atómico, ¿no es cierto? 128, pues corresponde, si nosotros observamos en la tabla periódica, ...128... Al parecer es el yodo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esta es una sal, ¿verdad? Es una sal binaria, es una sal halógena neutra de yodo. Ya, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Ya, jóvenes. Ahora, pues, entonces hagamos el 12. Miren, en el 12, en el ejercicio que acabamos de hacer, el 11, ¿no es cierto? Pues solamente me pedía el peso atómico de este elemento Q, que es desconocido. Pero en el 12 ya tengo dos elementos desconocidos, el elemento X y el elemento M. Y justamente pues me pide, ¿no es cierto?, los pesos atómicos de estos elementos. Entonces es de suponer, ¿no es cierto?, que de alguna forma yo tendré que encontrar otra expresión, ¿no es cierto?, pues para tener de alguna forma dos ecuaciones, ¿no es cierto?, con dos incógnitas que yo pueda resolver si es que hacemos pues el método del ejercicio 11, ¿no? Tratar de formar pues una ecuación para poder despejar, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, se tiene esta... Igual esto es, este compuesto es una sal, ¿no es cierto? Una sal... Una oxisal, ¿ya? Neutra asimismo. Ahora esta sal MXO3, ¿no es cierto?, se lo calienta, dice, y todo el oxígeno se libera. Y me queda como residuo el compuesto MX, dice. Ya, entonces todo el oxígeno del MXO3 ha sido 0,96. Y todo el elemento M más el elemento X del MXO3 ha sido o es 1,491. Ya. En una segunda etapa, ¿no es cierto?, este MX, este 1,491 gramos, pues reacciona, dice, completamente con nitrato de plata, con un exceso de nitrato de plata. ¿Cuál es la idea de poner justamente en exceso el nitrato de plata? Que reaccione todo este compuesto MX, ¿no es cierto? Toda esta sal binaria MX. Ya. Entonces, todo el X presente en el MX ahora está formando parte del AGX. Y me da ese peso. Entonces, solo me dice, ¿no es cierto?, que puedo utilizar los pesos atómicos del oxígeno y la plata, 16 y 108, y entonces encontrar los pesos atómicos del elemento M y del elemento X. Ya, jóvenes, a ver, planteemos.
¿Ya tenemos alguna respuesta, jóvenes? Profe, a mí me salió que X pesa 35,45 y M 39,1. X 35,45, correcto, y M 39,1. Sí, así es correcto. Ujú. Ya. Entonces, un poco aquí está resumido todo el proceso que describe el ejercicio. Dice que tengo, ¿no es cierto?, esta sal MXO3, una cantidad de 2,451 gramos, ¿ya? Todo el oxígeno se desprende, dice, al calentarlo, ¿no? Este triángulo, pues, es un símbolo de calentamiento. Y se desprende 0,96 gramos y me queda como un residuo sólido 1,491 gramos. Observen, jóvenes, que yo no estoy planteando ninguna reacción química, ¿no? Sino pues estoy más bien representando mediante estas figuras, estos círculos, lo que está sucediendo, porque todavía pues se supone, ¿no es cierto?, que no sabemos las reacciones químicas y no sabemos todavía estequiometría, porque por estequiometría también se puede resolver, ¿ya? Listo, luego, ¿no es cierto?, esta misma cantidad, 1,491, que yo le he puesto nuevamente acá, como un segundo proceso, se trata como un exceso de nitrato de plata y me da esta sal binaria AgX 2,869, ¿ya? Eso básicamente describe este proceso. Y dice si es que los pesos atómicos del oxígeno 116 y la plata es 108, entonces encuentre los pesos atómicos de M y de X, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la idea aquí, jóvenes, es justamente encontrar el peso molecular de esta sal al inicio, MXO3, y el peso molecular de esta sal binaria al final. ¿Y para qué encontrar los pesos moleculares de estos dos compuestos? Porque observen, si logro determinar, ¿no es cierto?, el peso molecular del MXO3, pues este peso molecular va a ser igual al peso atómico de M más el peso atómico de X y más 3 veces el peso atómico del oxígeno. Igual para acá. Aquí voy a tener, ¿no es cierto?, pues una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? M y X, justamente los pesos atómicos. Y acá lo mismo, ¿no es cierto?, esta sal binaria, si logro determinar el peso molecular del AgX, este va a ser igual al peso atómico de la plata, que sí conozco, más el peso atómico de X, que es lo que estoy buscando. Entonces, miren, ya está, ¿no es cierto?, como este sistema de dos ecuaciones. Ahora bien, este sistema de dos ecuaciones se puede hacer de dos formas. Uno así, ¿no es cierto?, como ya hicimos el ejercicio anterior, vamos a partir de aquí, de esta cantidad inicial, y vamos a encontrar la masa del mx, y esto vamos a igualar a 1,491, una ecuación. Y otra pues sería, ¿no es cierto?, partir de 1,491 gramos de mx y llegar a los gramos de AgX. Y esta expresión, esta ecuación, igualar a 2,869. Ese es un camino. Otro camino, pues, es haciendo como yo lo hice, como hicimos este ejercicio el 10, ¿no es cierto?, del cloruro de estaño. 4, ya. Entonces, así vamos a hacer, ¿ya? Entonces, primero vamos a determinar el peso molecular del MXO3 y luego vamos a determinar el peso molecular del AgX. Ya. Entonces, ¿no es cierto?, para determinar el peso molecular del MXO3, primero yo voy a determinar los átomos gramos de oxígeno que existen aquí y son los mismos átomos gramos que están aquí, que se desprendieron. Ya. Entonces, conozco, ¿no es cierto?, esta cantidad, 0,96 átomos gramos de oxígeno
perdón, 0,96 gramos de oxígeno, multiplico por el peso atómico, ¿no es cierto? 16 gramos de oxígeno es un átomo gramo de oxígeno. Entonces, esto me da que tengo 0,06 átomos gramos de oxígeno aquí y es igual acá. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Con los 0,06 átomos gramos de oxígeno, yo relaciono con el compuesto MXO3 de la siguiente forma. 3 átomos gramos de oxígeno están contenidos en un mol de MXO3. Ya tengo, miren, los mol de MXO3, me da 0,02. Ya tengo los mol y tengo la masa, pues fácilmente puedo encontrar el peso molecular. ¿Cómo? Dividiendo la masa para los moles. Y eso me da que el peso molecular del MXO3 es 122,55. Ya. Algo muy similar para el peso molecular del AGX. Ya. Entonces, primero, ¿no es cierto? Voy a determinar los átomos gramos de X en el MXO3, aquí. Ya. Entonces, esta misma cantidad, ¿no es cierto?, de átomos gramos de X va a estar presente aquí en el MX. ¿Ya? Entonces ya tengo los átomos gramos de X en MX, que es lo mismo que está acá. Y esta misma cantidad, ¿no es cierto?, de átomos gramos de X va a estar presente en el AGX. ¿Ya? Esa es la idea, entonces. Listo. Entonces ahora, ¿no es cierto?, yo ya conozco los átomos gramos de oxígeno aquí. Ya, es 0,06 átomos gramos de oxígeno. Voy a la fórmula, ¿no es cierto? Y en la fórmula, pues claramente me dice que por cada 3 átomos gramos de oxígeno, yo tengo un átomo gramo de X. Y me da 0,02 átomos gramos de X. Están presentes aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Verdad? Ya, entonces tengo átomos gramos de X en el AGX. Ya. Ahora con esta información, ¿no es cierto?, yo voy a obtener los moles de AGX. Ya, 0,02 átomos gramos de X en un mol de AGX, yo tengo un átomo gramo de X. ¿Ya? Y me da que tengo 0,02 mol de AGX. ¿Ya? Entonces ya tengo mol de AGX, tengo masa de AGX. Si yo divido la masa para los moles, pues tengo el peso molecular del AGX. ¿Ya? Entonces, ¿qué resta hacer, no es cierto? Peso molecular de AGX es igual a 143,45. Y esto es igual al peso atómico de la plata, 108, más el peso atómico de X. Si yo despejo el peso atómico de X, me da 35,45, ¿no? Ya. Y luego vengo acá, ¿no es cierto? El peso molecular del MXO3 es 122,55. Y esto es igual al peso atómico de M, más el peso atómico de X, más 3 veces el peso atómico del oxígeno. Ya conozco el peso atómico de X, simplemente resta despejar el peso atómico de M y eso me da 39,1, ¿no? Ya, jóvenes, así, ¿alguna pregunta acerca de este ejercicio? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué no le tomó el oxígeno como que si fuera molecular en la primera ecuación química? Da lo mismo, jóvenes. Ah, da lo mismo, ya. A ver, Gracias. verán, aquí está el oxígeno, ¿no es cierto? Ya, yo le tomé así, como átomos. ¿Sí? O sea, aquí va a haber la diferencia. Tengo 0,96 gramos de oxígeno, ¿ya? Si yo le tomo como molecular, como O2, tengo que poner aquí 32 gramos de O2. Y en el O2 hay 2 átomos gramos de O y ahí se simplifica. Ahí da lo mismo. Ajá.
Ahí, o sea, 2 sobre 32 es lo mismo que 1 sobre 16, ¿verdad? ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Algo más, jóvenes? Entonces, estos son, ¿no es cierto?, los ejercicios principales, pues, de este documento, ¿verdad? Ya, hemos hecho, creo, los ejercicios más importantes, ¿no? Ya, ahora tenemos, pues, otro documento, justamente el que corresponde a las fórmulas químicas y la composición porcentual, ¿no? Ya, a ver, empecemos con el primero, jóvenes. Hagamos el 1, ya está facilito. Dice que determine la fórmula mínima o empírica de un compuesto que tiene la composición siguiente. Cromo, 2652, azufre, 2452 y oxígeno, 4896. Me da los pesos atómicos, entonces determinemos la fórmula empírica o mínima. Igual, ¿no es cierto? Hay que hacer pues la tablita, ¿no es cierto? La tablita pues para no perdernos en el camino. La tablita con los elementos, los pesos atómicos, la masa de cada uno de los elementos. Encontramos los átomos gramos de cada elemento y luego encontramos pues el número relativo de átomos de cada elemento, como dividiendo para el menor valor de los átomos gramos. Y ya. Observen asimismo, ¿no es cierto? Pues que aquí simplemente me da un compuesto y me da la composición del compuesto, no me da ninguna cantidad específica, no me da ni masa, ni átomos gramos, ni moles, nada de eso. Entonces, pues yo asumiré, ¿no es cierto?, una cantidad que a mí me convenga y que me facilite los cálculos. ¿Cuál es esta cantidad? Pues justamente voy a asumir 100 gramos de muestra, ¿no es cierto? Siendo así, pues voy a tener de cromo 26,52 gramos, de azufre 24,52 gramos y oxígeno 48,96 gramos. Y se me facilita pues enormemente encontrar ya de una sola los átomos gramos y el número relativo de átomos. ¿Ya? Hagamos este ejercicio, jóvenes.
Inge, Sí, disculpe, ¿cuánto sale la fórmula empírica? la fórmula empírica sale cromo 2, azufre 3, oxígeno 16. Oxígeno 12. Perdón, 16. oxígeno 12, oxígeno 12, sí. Ya, Inge, gracias. O sea, es que reordenándole es, ¿no es cierto?, el sulfato de cromo 3 o sulfato crómico. Gracias, Inge. Ya, esta es la respuesta, ¿no? Ya, nuevamente es el sulfato de cromo 3. Listo, jóvenes. Entonces, hoy a la 1 de la tarde tenemos la explicación de la práctica número 4. Esta práctica corresponde a mechero Bunsen y pruebas a la llama. Va a tener la misma estructura. En primer lugar, nos darán una presentación en PowerPoint de los diferentes conceptos. Nos indicarán un video. Luego nos darán un taller, ¿no? Asimismo, pues, un taller. Y finalmente tendremos que resolver un cuestionario. Ya es la misma estructura que las prácticas anteriores. Entonces, todos estos detalles, pues, nos va a dar hoy a la 1 de la tarde Andrea, ¿no? Ya. Y pues con ustedes nos vemos mañana a las 7, pues para ya un poco finalizar con este tema de los ejercicios de esta unidad, pues y empezar ya a revisar, ¿no es cierto?, los conceptos básicos de la unidad 2 que corresponden a la tabla periódica. Ya, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos a la 1 entonces. Que tengan un buen día, ¿no? Gracias, Inge.